Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar en esta transmisión de Matices a través del 106.1 de FM aquí en violetaradio.org. Me da muchísimo gusto saludarlas, me da muchísimo gusto estar nuevamente en esta emisión de Matices con las chicas Matices, mis compañeras Joana de la Cruz, Alejandra Trujillo, Karen Ruiz. ¿Cómo están, chicas? Hola, pues muy contenta de estar aquí con ustedes, como siempre, pues compartiendo este espacio que la verdad siempre nos hace reflexionar sobre toda esta violencia que ejercen contra nosotras las mujeres. ¿Qué tal a todas? Las saludo con gusto. Estamos iniciando nosotras una semana más de contenido importante, contenido feminista que seguramente les va a ser de mucha utilidad. Hola chicas, me da mucho gusto saludarlas y a todo el público, todo el auditorio que nos ve hoy. Y pues tenemos muchas cosas que contarles, así que pues vamos a darle. Con las gafas moradas. Pues el pasado 25 de septiembre, en conmemoración del Día Naranja, realizaron una plática. ¿Cómo avanza la Ley 3 de 3 en contra de la violencia hacia las mujeres? La magistrada Celia Marín Sasaki invitó a la politóloga y antropóloga feminista Indira Sandoval a platicar sobre este tema. Primero, la magistrada pues explicó en qué consiste la Ley 3 de 3 en contra de la violencia contra las mujeres. Es una iniciativa impulsada desde el año 2018 por la colectiva feminista Las Constituyentes MX, quienes plantearon la necesidad urgente de asegurarse que ningún violentador llegue a las cúpulas del poder y que los agentes del Estado cumplan su papel de erradicar la violencia y obviamente se debe asegurar que en su vida personal ellos no ejerzan esa violencia. Además, se pretendía aplicar para este periodo electoral que acabamos de vivir. No obstante, hoy ha encontrado algunos obstáculos que pone en riesgo que esta reforma sea una letra muerta. Indira Sandoval hizo hincapié en que la votación de la Ley 3 de 3 fue unánime. La reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia, ahora que nos encontramos ya a unos días prácticamente de que termine este sexenio, es la única reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación que contó con la unanimidad, es decir, sin ningún voto en contra de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y en su constituyente permanente, es decir, el Senado de la República, la Cámara de Diputados y Diputadas y los 32 congresos de los estados. Esto es muy importante decirlo porque hace unos días fuimos testigos de una reforma constitucional como la reforma judicial ya en otras legislaturas, pero bueno, pues que no tuvo la unanimidad. Que estamos presenciando un proceso legislativo actualmente muy activo con temas controversiales, pero que confronta, y lo que quiero decir de la 3 de 3 es que no solo es una reforma constitucional, sino fue el conglomerado de la unión
de las activistas, las defensoras de derechos humanos, las víctimas, las fuerzas políticas y ahora pues de todo un entramado que permita llevar a cabo que esto sea una realidad, porque ¿ante qué estamos? Ante el desafío de su cumplimiento. Además, dijo que faltan 5 estados por armonizar la ley 3 de 3 contra la violencia y señaló las amenazas que ha realizado el Congreso de la Ciudad de México. Pues la 3 de 3 no se ha armonizado en Michoacán, no se ha armonizado en Nuevo León, no se ha armonizado en Campeche, nos falta también Veracruz y Coahuila. Y no ha entrado en vigor por esta amenaza que hace unas semanas el Congreso de la Ciudad de México comentó que podía entrar en vigor las disposiciones de la 3 de 3 hasta el 2030 y se encuentran en una modificación, pero la verdad que yo hasta no ver, no creer y hasta no verlo en la Gaceta de Gobierno así con todas sus letras, pues podemos decirlo. Sin embargo, esto no exime su cumplimiento. ¿Qué quiero decir? Que aunque no armonizara la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Coahuila, Campeche o Michoacán, al ser una reforma constitucional federal, todos, absolutamente todos los poderes de la Unión, que son el judicial, el legislativo y el ejecutivo, a nivel federal, estatal y municipal, ya están obligados a cumplir la reforma que está en el artículo 38 constitucional y en el 102. ¿Qué tiene que ver este artículo? Es suspensión de derechos. Muerte civil y política. Se le suspenden los derechos a alguien, no puede votar ni ser votado, no puede entrar en un cargo público. ¿Cómo es posible que esto tengamos que legislarlo? Es decir, la 3 de 3 no tendría que existir. No tendría que existir si los responsables de cumplir con el Estado, es decir, las autoridades, sean municipales, estatales, federales, en cualquier poder, respetaran, garantizaran, protegieran y promovieran los derechos humanos tal y como lo mandata nuestra Constitución en el artículo 1. Y el artículo 34 que dice que para ejercer la ciudadanía en México se requiere pues ser nacido o nacionalizado en territorio mexicano, tener más de 18 años y contar con un modo honesto de vivir. Pues qué de honesto puede ser violador, deber la pensión, ser golpeador, ser agresor en cualquier manifestación. Y también realizó una breve reseña de cómo es que fue avanzando la ley 3 de 3 contra la violencia. En 2021 no nos alcanzó para que fuera una ley, una norma, pero fue un lineamiento electoral. Y ahí se alcanzaron con acciones afirmativas la posibilidad de que bajo convenios se hicieran cruces entre los registros de los candidatos en los partidos políticos, las fiscalías y los tribunales superiores de justicia para ver que no encontráramos algo. Y lo que encontramos fue muchos homónimos, o sea, se llamaban igual, habían nacido el mismo día, vivían en el mismo domicilio, pero como todavía no había una norma que impidiera el truncar sus derechos, pues solo se quedó en que había una detección, y me pongo las gafas porque las gafas sirven pues, para detectar, una detección de estos agresores, pero eso permitió visibilizar. La 3 de 3 en el 2021 se convirtió como en una linterna que permitió visibilizar que habían estado llegando agresores al poder por distintas vías, por nombramiento, por elección, por designación. Pero esa gran linterna teníamos que llevarla a otro nivel, a que fuera parte de la ley, del engranaje jurídico, de este engrose de nuestras normas, de nuestras leyes, y lo logramos siendo una reforma constitucional. ¿Pero qué pasó en el 2024? Y es muy importante las fechas que amablemente nos nombraste, magistrada, que fue que se votó el 28 de abril, que faltaban muy poquitos días porque se deben de contar con 90 días para las reglas del proceso electoral 2024 que inició en septiembre del 2023, pues aún así lo logramos. Fue votada en la madrugada del 28 de abril para amanecer 29, inmediatamente fue el puente del 1 de mayo, pero el 17 de mayo ya contábamos con los votos de los congresos locales que la ley pide. Aún así se regateó la posibilidad
de que fuera votada en lo inmediato y fue declarada constitucional después de contar los votos de los congresos que sí llegaron, muchos votaron, pero no llegaron y no se contabilizaron, al final el 100% votó, pero cuando se declaró constitucional fue el 24 de mayo. La ley 3 de 3 contra la violencia exige que ningún agresor llegue al poder. La 3 de 3 contra la violencia no tiene dedicatoria, pero sí tiene destinatarios. Lo comentamos porque debe ser muy claro que no va contra alguien, sino contra quien cometa ese delito. Y quedarse sin el cargo no es la sanción, es una consecuencia por haber cometido un delito. Las penas por el delito que haya cometido, esas ya están establecidas en la normatividad aplicable. Segundo, que no hay víctimas más importantes que otras. Lo que hay son agresores más poderosos que otros. Eso sí existe. Y contra ellos sí va la 3 de 3 contra la violencia. Y tercero, que la 3 de 3 contra la violencia no es una cacería de brujas, ni sirve como un castigo de más, sino tiene que verse como una medida de prevención. Si la 3 de 3 contra la violencia se cumpliera de manera efectiva, podríamos prevenir violencia política, violencia institucional, podríamos prevenir corrupción, podríamos generar mejores condiciones en el servicio público para quien está a cargo de ejecutar las públicas y el presupuesto. La 3 de 3 contra la violencia también contribuye a la paridad sustantiva y no solo cuantitativa. No solo se trata de cuántas mujeres y cuántos hombres llegan, sino quiénes y cómo llegan. Entonces, la 3 de 3 propone elevar los estándares de la ética pública e institucional a este país que actualmente pues nos preocupa mucho ciertas violaciones de derechos humanos y en esta condición está. Y hoy precisamente, magistrada, y muchas gracias por este espacio, es el día donde se actualizan las cifras contra la violencia de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y son cifras que, contando el tema de la 3 de 3, pues son alarmantes. Es decir, si nos vamos al tema de violencia sexual, estamos en 10 agresiones sexuales por hora registradas en nuestro país. Tenemos el primer lugar de violencia sexual infantil en el mundo. Solo denuncian 8 de cada 100 víctimas, o sea que multipliquémoslas por las que no denuncian y justo no denuncian porque están estos agresores que no nos creen ahí en la ventanilla de los ministerios públicos o en cualquier otra instancia pública. Si nos vamos a violencia familiar, estamos ya llegando casi a las 800 carpetas de investigación todos los días, carpetas, es decir, de quienes sí denuncian y no necesariamente es de las víctimas que todos los días le sobreviven a ello. Y a esa carpeta de violencia familiar hay que verla si no es feminicidio en grado de tentativa, si no fue una mujer que sobrevivió a varias puñaladas o perdió un órgano vital o quiso atentarse contra su vida, porque el tema de lesiones dolosas siempre termina siendo violencia familiar. ¿Y cuántas sentencias hay al respecto? Y en el tema de deudores de pensión alimenticia, por desgracia, solo 2 de cada 4 niños y niñas que tendrían que recibir su pensión lo hacen. Y esto de quienes tienen un procedimiento abierto. Pero ¿cuántas mujeres en este país son madres solas, únicas proveedoras y jefas de familia? De ese tamaño es la trascendencia que se logró con esta reforma, de ese tamaño es el reto por su implementación con grandes pendientes, pero de ese tamaño también sigue siendo la resistencia de quienes se rehúsan a reconocer que no se puede ser alguien en lo privado y con toda la impunidad e incluso con el presupuesto público, pretender ejercer la violencia desde lo público. Y pues así es, chicas, una ley que ya está en la Constitución y que siguen tratando de pisotear, de pasar por encima, de hacerla o minimizarla. Hemos visto varias situaciones en las que pues se intenta de cierta manera como modificarla a conveniencia de estos agresores, de estos violentadores. Es como toda esta situación igual que en la que
sabemos que hay muchísimos agresores en el poder y que a pesar de que se han hecho las denuncias, a pesar de que se han hecho pues todas estas investigaciones y que se les llega a encontrar culpables, pues lamentablemente no se ha podido aplicar esta ley para estas personas que ya se encuentran en el poder, ¿no? Como es el caso de Macedonio. Y pues lamentablemente ahora quieren o están poniendo más trabas para que esta ley entre hasta el 2030, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué les da tanto miedo? ¿Por qué? Porque saben que estamos plagados de estos agresores, de estos violentadores, de estos tipos que no pagan pensión, de estos acosadores, y pues que simplemente si los quitan, piensan que no se puede hacer nada, nada si no están, ¿no? Y pues esa no es la realidad es que hay gente muy preparada que tiene la posibilidad de entrar a estos espacios y que podría hacer un mejor papel sin ser obviamente un violentador, un agresor o un deudor alimentario. Entonces, pues bueno, hasta ahí van, bueno, platicamos un poco de lo que es la ley 3 de 3. La ley sigue, la ley se tiene que aplicar, pero pues como sabemos, siguen haciendo de las suyas estos agresores que se quieren defender con uñas y dientes. ¿Cómo ven, chicas? Pues sin duda un tema relevante, sobre todo porque lo vimos en la elección pasada, ¿no? Cómo algunos candidatos fueron pues aprobados con el INE aún y cuando tenían debían pensiones o tenían alguna denuncia por violencia, etcétera, pero también aquellos que son servidores públicos, ¿no? Y sobre todo que es una ley que lo que busca es que estos servidores públicos sean a nivel federal, estatal y municipal. Y si nos ponemos a contar todo el número de hombres que saldrían perjudicados justamente por este tipo de casos, es ahí donde yo creo que le están poniendo trabas porque recordemos que muchas de las personas que han sido denunciadas pues ocupan puestos importantes dentro de algunas instituciones de gobierno, ¿no? Y si empezamos desde ahí, pues nos vamos hasta los servidores públicos de menor rango, por supuesto que se están pisando ahí colas, ¿no? De todas estas, de estos hombres que permanecen siendo agresores, ¿no? A pesar de que ya hay una ley que los puede castigar. Y también, más allá de eso, que se pudiera ampliar esta parte de a lo mejor meter empresas o iniciativa privada que tome ciertas medidas, ¿no? Contra estas personas que son de este tipo de agresores también sería interesante. No sé si ya lo tenga previsto, si se pudiera, ¿no? A lo mejor nombrar por ahí, pues que se trabaje en conjunto, porque si bien no nada más son servidores públicos o funcionarios o candidatos o gente de elección popular, ¿no? Entonces a lo mejor sería también por ahí una opción. Además de la violencia que se creen tener por tener ese poder, ¿no? Veíamos ya varios casos de personas víctimas de violencia, ¿es doméstica? Violencia doméstica, que decían, bueno, es que no he denunciado no esto porque está bien posicionado, porque me dice que no le van a hacer nada, por sentirse con esta como impunidad. Por eso es muy importante, yo creo, echarnos una leidita, darnos el tiempo en los tendederos que la gente pone, sobre todo en las marchas del 8 de marzo en los tendederos, donde, bueno, te das cuenta del tipo de persona que es y que, bueno, es sumamente necesario. Justamente el pasado 28 de septiembre que fuimos a la marcha, escuché, no sé si alguna de ustedes escuchó, Ale, sobre todo que estaba conmigo, cuando se pasó a hablar de la ley 3 de 3, hubo chicas que dijeron, oye, es que yo no sabía eso, está interesante. Entonces, digo, creo que hay mucho que compartir y mucho que analizar, ¿no? Mujeres que nos interesa directamente estas leyes o en este caso esta modificación a la Constitución, es importante conocerla. Es como si tuviéramos
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y no la conociéramos, no supiéramos que existe y no viéramos todos estos tipos de violencia y modalidades de las cuales podemos ser víctimas. Es muy irresponsable, sería muy irresponsable por parte de nosotras como ciudadanas que no nos metiéramos a leer este tipo de leyes o, insisto, como en este caso la 3 de 3, que es una modificación constitucional. Ahora, sobre lo que comentaba Joana, me parece que es importante resaltarlo. Se tiene una idea, un imaginario de que las personas que actualmente están dentro de puestos políticos importantes son como los más inteligentes y no hay personas más preparadas más que ellos que han logrado estar en esos espacios durante mucho tiempo. Pero si son deudores alimentarios, si son agresores sexuales, si son violentadores de mujeres, yo creo que debería de ser una muestra clara de que en definitiva no pueden representar a el grupo total de la población, porque en primera, porque la mayoría somos sus víctimas, y en segunda, porque, o potenciales víctimas, y en segunda, porque no tiene la calidad ética para poder hacerlo. Y esto debería de ser considerado como algo preponderante, sin embargo, no es así. Prefieren seguir con estos candidatos impresentables para no perder la presencia política y económica, sobre todo, que significa mantener estos puestos de elección. Sin embargo, a partir de que se dan las modificaciones constitucionales, ya no deberían de estar ahí. Entonces, lo cuestionable aquí es ¿qué es lo que podemos hacer para que se lleve a cabo a la aplicación total de estos artículos y que de verdad no se permite el acceso a estas personas a puestos de elección? Ya en la elección en la jornada electoral que acabamos de vivir, pues se demostró que tiene que haber una participación activa por parte del INE, si no, esto no va a hacerse realidad. Lo comentas bien, también lo comentaba Indira Sandoval. Esta ley no debería de existir. Es ilógico que una persona que es violentadora, que es agresora, pueda alcanzar un lugar de poder, o sea, un empleo en donde se está poniendo al servicio de la comunidad, en donde se está poniendo como servidor público, siendo un agresor. O sea, ¿qué nos esperamos, no? Y no debería de existir esta ley 3 de 3. ¿Por qué? Porque ya debería decir de ser un requisito, o sea, ni siquiera deberíamos de estar pensando en que una persona así puede llegar. O sea, es impensable lo que sucede en México, pues obviamente porque tienen compadrazgos, porque tienen, pues sí, el nepotismo, sus amiguitos, y entonces los van jalando. Lamentablemente todo esto de que sea una representación y que es votada por la gente, pues a veces no conocemos a estas personas por las que estamos votando, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, la Observatoria Ciudadana de 2024 hizo una labor muy importante porque lo que hacía era recabar toda esta información de estos agresores y hacer unas antiboletas en donde mostraban si era apto o no para ser electo. El INE falló. ¿Por qué? Porque con esas antiboletas ellos tenían la obligación de quitarle su participación, de decirle, ¿sabes qué? No puedes participar porque eres un agresor. Pero no, el INE de hecho sacó un comunicado diciendo que solamente habían quitado a uno, a una persona, a un hombre, no me acuerdo para dónde iba, creo que era para el presidente municipal de Metepec, me parece, que estaba todavía inscrito en el padrón de deudores alimentarios y por eso le quitaron su carta de asignación. Pero solamente a uno. Había otros que ya estaban igual con orden de aprehensión y demás y pudieron seguir contendiendo. Entonces es ilógico que sucedan estas cosas, que el INE mismo permita estas situaciones.
Entonces, pues bueno, por más que tratemos nosotras como feministas de quitarlos del poder, si el gobierno no hace su chamba, pues lamentablemente ahí van a continuar estos agresores y van a seguir violentando. ¿Por qué? Porque este lugar en el que los ponen con poder, con palancas, o sea, pues obviamente que siguen violentando a todas estas mujeres a las que han sometido, pues desde que inició el proceso o su situación, ¿no? Entonces, pues sí, es un llamado al gobierno, a las instituciones encargadas de, pues, de evitar estas violencias contra las mujeres para que de verdad las hagan realidad. ¿Por qué? Porque si ya es una reforma constitucional, no se la pueden pasar por el arco del triunfo, ¿no? O sea, o hacer como que, ay, pues ya consiguieron su ley 3 de 3, ¿no? Qué chido, felicidades. Pero que no la apliquen es absurdo. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Pues hoy les voy a hablar sobre un lugar muy representativo y se trata de la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Este lugar se encuentra ubicado en Paseo de la Reforma y ha sido escenario para las mujeres que exigen sus derechos y luchan contra la violencia de la Ciudad de México. Este punto poco a poco se ha convertido en un punto de reunión icónico y de protesta usado por colectivas feministas, familiares de desaparecidas y víctimas de feminicidio. Les voy a contar un poquito de la historia de esta glorieta de las mujeres que luchan. En un inicio, ahí se encontraba una estatua de Cristóbal Colón que fue donada por Antonio Escandón, y construida por el artista francés Enrique Carlos Cordier. Desde 1877 ocupó este espacio en Reforma, en intersección con Versalles e Ignacio Ramírez en la Avenida Morelos. Fue también una de las primeras glorietas de la Ciudad de México en tener un monumento. La estatua de Colón, debemos de recordar que fue retirada en 2020 por el gobierno de la Ciudad de México, debido a que colectivos de pueblos originarios y mujeres organizadas anunciaron que la derribarían por asociarla a los crímenes de la conquista. Esta glorieta, una vez que fue retirada esta estatua de Colón, fue apropiada y resignificada por este grupo mediante pintas con denuncias, nombres de víctimas y activistas. De esta manera, este espacio se convirtió en este punto de reunión, de manifestación y de protestas por colectivas feministas, familiares de desaparecidas y víctimas de feminicidio. Ahí se formó el Frente Amplio de Mujeres que Luchan, quienes la bautizaron con un nuevo nombre, que es justamente la Glorieta de las Mujeres que Luchan. El 25 de septiembre de 2021 fue tomada por mujeres organizadas para exigir que se reconozcan sus luchas y denunciar esta violencia. Durante la toma se colocó en el pedestal la figura de una mujer con el puño izquierdo en alto y el 5 de marzo de 2022 desmontaron esta figura hecha de madera para colocar una de acero morado. A esta estatua se le conoce como antimonumenta y también ha sido cómplice de alguna manera sobre estas denuncias que las mujeres hacen ante un país que ejerce la violencia y también ante un Estado cómplice. Y estas mujeres se han visto orilladas a tomar las calles, a exigir justicia y lo hacen en este lugar que han renombrado en representación a esta lucha feminista, donde se colocó un tendedero de denuncias y protestas.
Si las personas que viven aquí en la Ciudad de México no ubican dónde está, se encuentra en el cruce de Paseo de la Reforma e Ignacio Ramírez de la colonia Tabacalera, frente al Hotel Fiesta Americana y a 2 cuadras del Monumento a la Revolución. De hecho, como hace un momento lo mencionaba Karen, nos reunimos este sábado 28 de septiembre justamente para conmemorar una lucha, por ahí estuvimos, y también una de las cuestiones que vimos en esta glorieta que ha sido tan representativa fue justamente que la renombraron. En una de las esquinas donde aparecen los letreros que indican las calles, un grupo de feministas se subieron y la volvieron a nombrar justamente como la glorieta de las mujeres que luchan. Les vamos a estar subiendo imágenes justamente de este pasado 28 de septiembre, donde podemos ver que efectivamente es un punto de reunión importante y sobre todo que se me hace súper interesante, ¿no? Que tengamos ya donde reunirnos. Creo que también eso es muy significativo. Fue muy significativo también, justo como lo mencionabas, cuando estábamos ya ahí, que hicieron, no sé si es el nombre correcto, pero que renombraron en los letreros, exactamente enfrente de la glorieta había un letrero que decía Glorieta de Colón, y bueno, ese día de la marcha, el 28 de septiembre, renombraron y colocaron un vinil sobre lo que era la Glorieta de Colón para darle formalmente, por así decirlo, el nombre. Y a mí me llamó mucho la atención que ya en redes sociales, cuando quieres poner la ubicación, ya sale como la glorieta de las mujeres que luchan, y es una satisfacción muy grande el decir tenemos un espacio, ¿no? También ahí mismo lo decían las personas que tomaron el micrófono, decían, nos sentimos tranquilas, aquí tenemos un espacio, un lugar de representación, ¿no? Y es bastante padre, bastante bonito que vayamos avanzando en todos esos temas. En la apropiación de espacios, ¿no? Porque este es un espacio que ha sido peleado por las ciudadanas, por las mujeres que precisamente forman este grupo, mujeres que luchan, que han sido, las autoridades han intentado borrarlas, porque son mujeres incómodas, porque son mujeres que están reclamando constantemente y pidiendo que las autoridades hagan su chamba. Son todas esas madres buscadoras, esas mujeres que han dejado de lado su vida para dedicarse a buscar justicia en los casos de feminicidio de sus hijas o de algunas otras violencias de las que han sido víctimas. Entonces, en la lucha para que este espacio permanezca no solamente ha sido geográfico, sino también ha sido directamente en contra de las autoridades que en su primera idea, digamos, no querían hacer este monumento o este espacio para las mujeres que luchamos en la Ciudad de México. Lo que ellos querían era poner pues esta imagen, una escultura de la mujer de Amajac, que es como pretendían nombrar este espacio, la glorieta de la mujer de Amajac, para representar más una onda de cultura indígena, ¿no? Las mujeres indígenas. Pero las mismas mujeres indígenas ni siquiera se sentían representadas con la escultura. Entonces, ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte de estas chavas que se dedicaron a preservar el espacio y a adueñárselo. Y curiosamente cada vez se van incluyendo más, cada vez hay más causas, más luchas. Platicábamos en la semana con una activista de mujeres sobrevivientes de cáncer, y ella decía o contaba su historia de ya ellas también se han agregado a estas mujeres que luchan ahí en la glorieta, y pues van a tener de hecho una actividad próximamente por el tema del 19 de octubre. Me parece que es una excelente representación, lo que representa este espacio para todas las mujeres que luchamos día con día por, una vida sin violencia, ¿no? Entonces, como lo menciona Ivonne,
te sientes identificada cuando vas, haces una manifestación y sabes que este lugar pues representa a todas, ¿no? A las mujeres indígenas, a las mujeres buscadoras, a las mujeres eh, violentadas, a todas, a todas, a todas nos representan. Y entonces, la verdad es que me parece una magnífica idea que hayan quitado, pues obviamente la estatua de Colón. ¿Por qué? Porque pues habla de esta ruptura que se tiene de cultura después de tantos años pues de que fue esta masacre que realizaron estos españoles al venir a México a imponer su ideología, sus tradiciones, sus costumbres, su religión y terminar con toda nuestra cultura indígena, ¿no? Entonces, esta representación que se hace con esta escultura, este antimonumenta, pues me parece que es un pequeño espacio, porque sí, lo es un pequeño espacio que estamos apropiándonos como mujeres que luchamos. Entonces creo que pues sí, se hizo esta lucha para que se obtuviera este espacio y como siempre, pues lo tomamos cada vez que nos manifestamos. Y sobre todo recalcar esto que mencionas, Joana, que mencionaba Ivonne, por supuesto que ha sido un lugar del cual o por el cual se ha luchado y en representación de todas estas luchas que siguen estas colectivas y estas mujeres que tienen algo que defender y si nos vamos a los extremos es un lugar que a lo mejor no deberíamos de tener puesto que en algún momento no se tendrían que hacer estas luchas. Sin embargo, como existen estos pues desaciertos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera cómoda del gobierno, pues que no se han podido resolver, que son años de lucha, ¿no? De estas madres buscadoras, de esta búsqueda de leyes como la ley Olimpia, como la ley 3 de 3, y que al final de cuentas, pues sí, necesitan un espacio para poderse manifestar aún y en contra de este gobierno que pues en algunas ocasiones o muchas de estas ocasiones nos ha fallado. Yo solo quisiera agregar que a mí me encanta la idea de que tengamos esta glorieta para las mujeres que luchan y que ahí ya se ha convertido pues en un punto de reunión importante y que fue sustituido por la Victoria Alada o conocida como el Ángel de la Independencia, porque la verdad no estaba chido eso de que iban ahí los pamboleros a hacer sus manifestaciones a favor del equipo al que le vayan y que fuera también donde salen todas las movilizaciones. Entonces, también como que es un poco distinguirnos que las manifestaciones de mujeres son diferentes. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Pues yo les voy a platicar un poquito más de este caso de Sean Diddy Combs, o también conocido como Puff Daddy, que, híjole, le he estado dando vueltas a la internet, he estado dando vueltas, ha sido tendencia, ha sido polémica. Todos los días nos encontramos de algo nuevo y nosotros aquí en Matices ya les habíamos platicado de esta... cómo empezó todo este caso y hasta ahorita, hasta este momento, se sabe de 120 casos, de los cuales 25 eran menores de edad. Pero ¿qué pasó aquí o cuál es la situación? Se sabe que este personaje, un rapero estadounidense, una persona influyente en el mundo musical en Estados Unidos, hacía
cada determinado tiempo unas fiestas de blanco y estas fiestas de blanco justamente se caracterizaban por la rigurosa etiqueta que le solicitaban para participar, donde literal de pies a cabeza tenías que ir vestido de blanco. En estas fiestas destacaba la presencia de muchas figuras públicas que al momento están siendo investigadas para averiguar si son víctimas o cómplices, ya que se ha de alguna manera revictimizado un poco a todas estas personas, sobre todo a mujeres. Sin embargo, también existe la posibilidad de que pudiesen ser cómplices. Entre algunos de los nombres más sonados en los últimos días está el de Usher, el de Jennifer López, de Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Kim Kardashian, Megan Fox, Justin Bieber, que de hecho el nombre de Justin Bieber ha resonado porque cuando se empezó a ver en estas fiestas era menor de edad, era uno de los muchos menores de edad, y que en varias de sus canciones narra todo lo que ha pasado, todo lo que había pasado, y que es hasta este año que empiezan a salir cosas que la gente está volteando a ver todas las indirectas de alguna vez que salieron. Otra de las personas que sí está confirmada como víctima es Adele, quien ya ha declarado públicamente el miedo y el terror que le tenían a estas personas. Y justo tiene un poco de cuestiones parecidas con lo que nos platicaba Joana hace ratito, porque son figuras de autoridad que de alguna manera, o bueno, autoridad lo voy a poner entre comillas, pero sí son figuras influyentes que de alguna manera tienen un punto importante sobre ti de decir, bueno, me va a ayudar, voy a hacer lo que me dice, no voy a hacer lo que me dice, pero bueno, si usted todavía no ha entendido qué es lo que hacían, en estas fiestas, lo que las personas que han denunciado platican es que este personaje los drogaba, los emborrachaba de alguna manera y los obligaba a tener relaciones sexuales entre ellos, literal. Aplicaban el todos con todos y todos contra todos y con quien te toque y por donde te toque, así literal. Entonces ha habido quien ha levantado la voz. Al momento, este personaje está en prisión. Hace un rato veía yo una entrevista donde decía que el señor está en el mood de quiero una nutrióloga, y pidió una, quiero una nutrióloga, quiero una psicóloga, quiero un sacerdote, se siente con todo el derecho de exigir, dice que no va a comer hasta que le lleven una nutrióloga, va a empezar su huelga de hambre, porque teme por su vida y teme por poder ser envenenado en algún momento en la cárcel en la que está en Los Ángeles. Y bueno, el caso, como les menciono, ha dado muchas vueltas, son 120 casos y pues todos los días nos hemos encontrado con algo nuevo, como les comentaba al inicio de mi nota aquí en Matices, ya les habíamos platicado un poco de este caso, si no mal recuerdo, hace como 2 o 3 meses que empezaron a salir las denuncias y pues así está esta situación. ¿Qué opinan, chicas? Pues todo un caso muy polémico, ¿no? En donde, como lo mencionabas, estas personas, estos artistas que son idolatrados, que son, pues sí, como pues los ponen en un pedestal en el que todo lo que hacen, pues lo ven bien, ¿no? Y cuando suceden este tipo de acusaciones, pues es muy difícil para la gente aceptarlo, ¿eh? Sobre todo porque pues siguen pensando que no son agresores, que no son violentadores, cuando pues realmente sí lo son, ¿no? Y que su parte artística o su, pues sí, su parte de trabajo, pues es eso, ¿no? Es trabajo, eh, es actuar, es cantar, es participar en un show y pues la vida privada es diferente, ¿no? Y no por eso dejan de ser estos agresores, estos violentadores. O sea, eh, entiendo que se hagan fiestas, pero no por eso debe de haber este tipo de violencia en las fiestas, ¿no? Y eh, sobre todo violentar a menores de edad, porque pues desde el hecho de que les estás dando alcohol, pues obviamente
cayendo en un delito, ¿no? Entonces sí hay que poner muchísima atención en estos temas y sobre todo sí hacer un poco de conciencia, ¿no? O sea, realmente creo que es importante que si sabemos que alguien es un agresor, un violentador, dejar de ver su contenido, dejar de escuchar su música, porque nosotros mismos estamos, nosotras mismas, nosotros mismos estamos incentivando a que esta persona siga teniendo dinero, siga teniendo poder, para poderse fregar a las demás personas, para poder seguir violentando, para poder seguir haciendo estas porquerías, ¿no? Con adolescentes. Entiendo que los adolescentes estén pues emocionados porque van a este tipo de fiestas, pero pues lo que son es este presa fácil para todas estas personas que pues obviamente los drogan, los manipulan y pues terminan agredidos pues sexualmente. No olvidar que los menores son víctimas, ¿no? Eso me parece muy importante, pero en estos lugares había adultos y los adultos son responsables de un delito porque además presenciaron este tipo de violencias. Entonces, es un caso de alguna manera representativo de lo que ocurre en la cultura del abuso de menores de edad, donde lamentablemente hay otros adultos que pues son testigos reales, fehacientes y que no denuncian o hablan del tema hasta ya después, ¿no? Las denuncias que se han hecho contra este sujeto obviamente es por parte de las víctimas, pero hay aquí estos personajes que no se les está poniendo, digamos, en el foco, que son esos testigos que quizá también son violentadores. Justo estaba viendo, esto no me consta que sea 100% real, que uno de los implicados como cómplices es Leonardo DiCaprio y que hace un par de horas abandonó Estados Unidos. Se está especulando que es por eso. Todavía no ha salido a dar ningún tipo de declaración, pero en las fotos en las que salen de la fiesta, en un 80% de las fotos sale Leonardo DiCaprio. Entonces, como les mencionaba en un inicio, están más bien las autoridades en la búsqueda de quién es implicado y quién es víctima, pero híjole, sí está. Es muy triste la situación, muy lamentable. Y también retomando justo lo que mencionaban de este Justin, que Karen mencionaba, él era un menor de edad justamente y hay videos, ¿no? En los que él aparece medio sacada de onda, como no entendiendo mucho qué era lo que pasaba en esas fiestas, si lo podía decir, si no lo podía decir, ¿no? Y que hoy, después de muchos años, salen a la luz y entonces empiezan a tomar sentido estas declaraciones. Pero yo creo que el problema más importante en cuestión de los menores de edad es que muchas veces esta manipulación que hacen sobre ellos no les permite ver que están siendo víctimas de un delito, ¿no? Y justamente creo que es el caso de Justin. Él venía de una familia con algunos problemas, su mamá, su papá, un poco de abandono, y entra en este grupo en el que se siente apoyado, se siente respaldado, empiezan a impulsar su música, pero también empieza a ver que estas figuras que para él eran representativas de este apoyo, de esta confianza, pues empiezan a realizar acciones, ¿no? Que él no reconoce claramente porque evidentemente era un jovencito de, me parece, 13, 14 años, que no podía verlo. Y creo que esta parte es súper importante porque cuando nosotros somos jóvenes no nos damos cuenta de esta manipulación y después sacarnos todo este lavado de cerebro que les hacen estos victimarios, ese es el problema, ¿no? A la larga que puedan reconocer que efectivamente fueron víctimas de estas situaciones. No es el único menor de edad implicado en este caso. Habrá, por supuesto, más investigaciones que se tendrán que hacer, pero sin duda, siendo este Justin uno de los artistas juveniles más destacados que ha tenido una carrera pues bastante
impresionante. También me recuerdo ahorita el caso de este Drake, ¿no? Que también sufrió este abuso cuando era menor de edad. Y si nos vamos a este tipo de situaciones en el espectáculo, ahorita se hablan de 122 víctimas, ¿no? Y todavía no se encuentra impresionante, y sobre todo, ojo con los menores de edad que han sufrido este tipo de abusos. Hasta hablaría del caso de artistas mexicanos que también se han vuelto o se han visto implicados. Matices. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de Matices a través del 106.1 de FM aquí en Violeta Radio y violetaradio.org. Les mando un fuerte abrazo y recuerden, estamos esperando sus comentarios a través de nuestras redes, las redes de Violeta Radio y las redes de Matices. Chicas, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado toda esta hora, por platicar con nosotros, por tratar de entender todas estas violencias y obviamente pues luchar porque terminen, ¿no? Pues gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Así es, un placer que nos hayan acompañado. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Gracias, Ivonne, gracias, chicas, y gracias a usted por escucharnos. Y no se olvide de seguirnos en las redes sociales como Matices. Bye. Recuerden, chicas, que aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.